llevar adelante una inversión dentro de un segmento como es la industria inmobiliaria no necesariamente está garantizando que el producto que se está adquiriendo es un producto de inversión. A cómo te lo están ofreciendo hoy versus cómo lo vas a pagar al final, todo ese crecimiento realmente va a ser de la constructora. Se sugiere incluso que para un inversor más tradicional o en etapas iniciales no tome necesariamente inmuebles cuyo flujo de caja, sea una proyección. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a La Otra Cultura, ya con un cambio. Veníamos obviamente de ser un podcast para profesionales inmobiliarios y hoy y en adelante somos un podcast para hacer lo mejor o un podcast para hacerlo mejor. Nos gusta obviamente tener este tipo de claridad con las palabras y pues bueno, hoy contentos de iniciar una nueva temporada después de obviamente una primera en la que pudimos obviamente traer como parte de lo que hacemos y lo que somos, pero con mucha más confianza, nueva experiencia y una segunda temporada que obviamente esperamos la disfruten mucho y nos traiga mucha comprensión. Contento de nuevo estar con Omar. ¿Cómo vamos, hermano? Muy bien, muy bien. Contentos de esta segunda temporada, estrenando set de grabación, escenografía, buscando también mejorar para poderles entregar un material cada vez mejor. Eh, Muy animados, muy motivados de lo que es esta nueva temporada. Vamos a cambiar un poco el formato, vamos a tener invitados, vamos a hacer algunas entrevistas, todo con el propósito de entregarles pues un contenido que realmente los enriquezca en lo que es el bien hacer, que es lo que profesa la otra cultura. Excelente. Contentos entonces y pues con el objetivo de que en este nuevo episodio de esta segunda temporada entendamos ese empalme entre lo que veníamos haciendo del mundo y la industria inmobiliaria y también llevarlo, digamos, a otras áreas profesionales, a otros segmentos. Y pues queremos, obviamente, con ese broche de oro cerrar con lo que es y no es una inversión. Lo vamos a focalizar por nuestra experiencia en la industria inmobiliaria, pero aplica, digamos, para diferentes segmentos de inversión. Así que al final de este episodio, pues vamos a tener esa comprensión realmente, porque sabemos que en el mercado hay mucho contexto comercial, pero no necesariamente mucho contexto de asesoría. A ese respecto me gustaría tener tu contexto, Omar, y vamos entrando en materia. Es muy interesante, Mauro, porque cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, pensamos que solo la inversión inmobiliaria es poder adquirir un inmueble. Y no necesariamente. Acá es importante poder dividir en dos lo que es la inversión inmobiliaria que estoy buscando, y para que también lo definamos un poco, estoy buscando o un flujo de caja mensual o, por el contrario, estoy buscando que crezca nuestro patrimonio de tal manera que cuando hagamos unas transacciones o vendamos el inmueble, pues haya un retorno importante. Entonces, en ese orden de ideas, es aclarar que no todas las compras inmobiliarias son buenas inversiones inmobiliarias. Totalmente. Nos encontramos un mercado lleno, muchas veces excesivamente extendido en información, en promoción, en publicidad, pero realmente a atraer capitales, a, digamos, depositar o llevar adelante una inversión dentro de un segmento como es la industria inmobiliaria, no necesariamente está garantizando que el producto que se está adquiriendo es un producto de inversión. Así que realmente nos parece a veces poco complejo, desastroso, que muchos operadores empresariales, desarrolladores, constructores, gasten fortunas, generen grandes eventos, grandes lanzamientos para buscar atraer la conexión de muchas personas hacia sus productos inmobiliarios, hacia algunos productos que están bien ubicados, que tienen una buena conceptualización, que están muy bien en diseño, que se imaginan y se entienden, digamos, un producto con muchas prestaciones y características, pero queremos detallar cuándo realmente se comporta como una inversión inmobiliaria, que como bien lo decía Omar, o está buscando el incremento del capital, o está buscando el flujo de caja, y le añado la posibilidad de que a futuro sirva como herramienta de apalancamiento, que yo pueda de alguna forma tomar ese activo y solicitar a una entidad financiera, a algún tipo de ente, la posibilidad de apalancarme o tomar un crédito. En ese orden de ideas, Omar, me gustaría también mirar experiencias, vos que has trabajado sobre todo con inversores, que parte de tu aspecto profesional está ligado a atender a aquel que quiere que sus recursos estén protegidos y crezcan. ¿Qué experiencias o qué elementos, digamos, han aparecido allí? Antes de compartir una experiencia concreta, es importante poder definir algunas variables que son muy relevantes a la hora de realizar
inversiones inmobiliarias. Lo primero es poder garantizar con el cliente cuál es el tipo de inversión que realmente está buscando, porque son diferentes. Acá se abren dos caminos. Una es esa inversión por un flujo de caja y otra es la inversión para crecer patrimonio o que estoy buscando realmente hacer crecer mi dinero en un periodo determinado de tiempo. Obviamente ambas van a llegar a ese objetivo, pero el enfoque es diferente. Cuando hablamos de inversiones inmobiliarias por flujos de caja, normalmente debo de tener en cuenta cuáles son esas tasas de retorno que voy a tener mes a mes. Para ello hay que evaluar lo que son los costos de la propiedad, el impuesto predial, la administración. Si es un tema hotelero, cuánto vale esa administración hotelera y cuánto va a absorber la misma operación de ese flujo que realmente estoy generando mes a mes bruto, para poder determinar cuál es esa rentabilidad neta que realmente me va a entregar el inmueble. Por el contrario, cuando hablamos de lo que estoy buscando es un crecimiento de patrimonio, ya empiezo a tener en cuenta otras variables porque mi objetivo es vender el inmueble en un periodo corto de tiempo. Entonces, para ello, debo de pensar como el mismo comprador al cual le voy a vender el inmueble, de tal manera poder tener identificado en ese sector qué crecimiento tiene, cuál es el tipo de mercado que realmente va a estar interesado. Al hablar de inversiones de este tipo, normalmente podemos determinar que las grandes inversiones en este rubro pueden ser inmuebles sobre planos, ¿sí? Y para ello, pues hay que tener mucha claridad en cómo está ese sector, cómo es el crecimiento del sector y cuál es el tipo de población que va a estar interesado en el inmueble. Excelente. Con esa definición, Omar, digamos que esos objetivos que estás aclarando le entregan, digamos, o al menos nos permite, digamos, a quienes acompañamos a los inversores, entender que ese objetivo realmente se pueda cumplir o no. Y es ahí donde, digamos, la otra cultura quiere realmente hacer énfasis y generar como la claridad y la tranquilidad para los profesionales, que muchas veces nos encontramos inmuebles o productos de inversión que no lo son. Si el objetivo de ese inversor es el incremento del capital en un plazo prudente o un plazo corto para salir y para vender y para ganar, no necesariamente ese son el tipo de productos de inversión que más complejos son de encontrar. Publicitariamente todos los desarrolladores y los creadores de productos inmobiliarios te venden la idea de que la valorización va a ser muy potente, de que va a ser en el corto plazo, pero no olvidemos que gran parte del margen que uno podría obtener como inversionista se lo está quedando el desarrollador en su proceso comercial y pues obviamente cuando él tiene la posibilidad de obtener ese margen, pues no se lo delega, no se lo entrega, no se lo ofrece al inversor de a pie y pues es ahí fundamental en nuestro aspecto profesional realmente poderle decir a un cliente, venga, ese producto a pesar de que así se lo publicitaron y le hagan creer que va a ser una gran valorización en corto plazo, no necesariamente se logre. Y sobre todo lo hemos visto muy concretamente después de la pandemia con las propiedades BIS. En las propiedades BIS, antes de pandemia, ¿cómo comprabas tú un inmueble? Lo pagabas a plazos y mes a mes, a medida que la sala de ventas iba cambiando su lista de precios, pues esas valorizaciones te las ibas ganando tú como propietario, como inversor. Después de la pandemia, el gobierno nacional lo que hace es determinar unas listas de precios basadas en salarios mínimos, con el objeto de poder proteger un poco también a esas constructoras que tanto perdieron en la pandemia por el incremento de los insumos y de los materiales. Entonces, hoy en día, la mayoría de los proyectos en planos BIS, hago la claridad, en planos, porque si no están planos ya no aplica la palabra BIS, ya es un apartamento usado común y silvestre. Hoy en día entonces estas constructoras te venden en salarios mínimos, es decir, hoy estás comprando un precio, pero si te entregan en 2 años, el valor del inmueble será calculado según el salario mínimo de ese momento cuando te van a entregar el inmueble. Es decir, ese crecimiento que va a tener el inmueble a cómo te lo están ofreciendo hoy versus cómo lo vas a pagar al final, todo ese crecimiento realmente va a ser de la constructora, no va a ser del inversor. Entonces, en este tipo de detalles hay que tener mucho cuidado y por eso nos parecía muy relevante este episodio, porque acá estamos viendo un ejemplo claro de que no necesariamente comprar sobre planos vayan en pro de cumplir mi objetivo. Total. Ahí se me viene a la mente, Omar,
la experiencia que muchos hemos tenido cuando entramos, digamos, en adquisición de inmuebles, cuando estamos sobre planos, que es el ejemplo que estás poniendo, y cuando se va a comprar, digamos, un producto natural de mercado, las rentabilidades y las ganancias de crecimiento de capital, o también llamadas por muchos plusvalías, son complejas de lograr. O sea, digamos que ese imaginario constante del mercado y del inversor de compro barato, vendo caro, la verdad es más una búsqueda de aguja en pajar y muchas veces viene más de pronto del segmento de los lotes, de los terrenos, no necesariamente tanto de los inmuebles. Algunos formatos y de hecho algunos oferentes están hablando del formato y el modelo de flipping, de entrar, digamos, en algunos barrios o zonas. Nosotros estamos desde la ciudad de Medellín, digamos, operando y entendiendo y gestionando ese mercado y los diferentes municipios y localidades cercanas. Pero esas adquisiciones por lo general son inmuebles muy deteriorados, con problemas jurídicos que vienen, digamos, con una tradición un poco compleja. Y esas oportunidades claramente pudieran estar funcionando, pero normalmente no son muy amplias y abiertas de mercado. Recuerdo en alguna ocasión también que con la esposa entramos en proyectos en apartamentos sobre planos y esa expectativa que siempre te entrega las salas de ventas y los equipos comerciales de que va a crecer al X%, de que las listas de precios representan esas valorizaciones, normalmente la experiencia cuando vas a vender, menos los costos, los trámites, los tiempos que pasaron, no alcanzan a representar mucho, digamos, de ese volumen de la salida. Y es también donde se viene impulsando mucho el concepto de que los inversores tomen decisiones de flujos de caja y decisiones de renta. Bien lo mencionabas al inicio, ese perfil de inversor te permite asesorar mejor, pero sabiendo que en últimas los flujos de caja, que se pueden, digamos, obtener valores más juiciosos, como posibilidad de crecimiento en el tiempo de tu capital a través de flujo de caja, se vuelve interesante porque ya las esperas a más largo plazo de la valorización o el crecimiento del inmueble ya sí pueden ser más significativas. Digamos que el mercado inmobiliario en específico, y sé que también pasa en mercados financieros, en el mercado empresarial, el premio sí viene para los que esperan, para los que toman Así mucho más tiempo. es correcto. Y lo vemos también en el tema de las rentas cortas. Ujú. Hoy, al menos la ciudad de Medellín tiene un crecimiento brutal de lo que es la oferta en hotelería y en apartamentos para rentas cortas. Ujú. Hemos visto cómo se ofrecen inmuebles para estas categorías de renta con unas rentabilidades muy altas. Ujú. Ahí es donde debemos de tener cuidado, sobre todo cuando estamos acompañando a un inversor, de entender cómo se está comportando el mercado, cuáles son los porcentajes de ocupación, cuáles son las vacancias, cuál es tu competencia que hay alrededor. No solo el inmueble, el mobiliario, la decoración, cuál es el nicho de mercado que va a utilizar ese inmueble por noche. Todos estos datos son supremamente relevantes para poder determinar si ese proyecto o ese inmueble realmente es una buena inversión o no. Totalmente. Tocando ese tema de las rentas, Omar, también hay muchos imaginarios que a la final no se vuelven tan tangibles y tan concretos para los inversores. Y es que así como se te habla o se te prometen altas plusvalías, muchas veces se prometen unos volúmenes de renta o unos números que fueron muy juiciosamente construidos en un archivo, en una hoja de cálculo y Que con el unas Excel buenas. todo lo puede. Lo puede, pero digamos que la evaluación detallada y lo que tiene que ver, digamos, con comprender realmente a dónde aterrizan esos números, se sugiere incluso que para un inversor más tradicional o en etapas iniciales no tome necesariamente inmuebles cuyo flujo de caja, perdón, sea una proyección, sino que se base, digamos, en inmuebles que ya hayan tenido historial de renta, pues para que eso le pueda permitir aterrizar realmente el concepto, entender realmente los números. Y muy importante, que también lo queríamos tocar en este episodio y que nos lo van a ir escuchando, digamos, en otros, porque es un transversal importante, es entender que el concepto de invertir en bienes raíces, de realmente entrar a la industria en formato de inversor, no debería sugerirte, no debería adicionalmente ponerte a hacer actividades o que tenga, digamos, un empleo adicional o una actividad administrativa adicional. Y es allí también donde nos gusta acuñar mucho el nombre inclusive de este episodio, es que invertir no debería ponerte en más actividades, llenar más tu agenda, y es lo que le pasa a muchos inversores cuando toman inmuebles para renta
y les corresponde coadministrar, porque aunque incluso contratan algunos servicios inmobiliarios o alguien que se encargue, les toca estar pendiente de aprobaciones, de que esto está bien, de que hay que pagar X y Y valores. Algunos inmobiliarios son más juiciosos en servicio, pero otras no los ofrecen completos. Entonces, digamos que ese formato, ese concepto realmente de tomar una decisión de inversión no solo va a estar ligada a ese buen análisis de números, a ese buen análisis jurídico, a ese buen análisis de mercado, sino a que no se deba convertir en una actividad más de tu agenda. Y ahí la importancia, y también lo vamos a tocar en otro capítulo, del tipo de cliente que estamos gestionando. ¿Qué es lo que está buscando ese cliente realmente? Porque tú lo tocabas también, sobre todo en estos barrios más perimetrales de la ciudad, donde se adquieren inmuebles usados para hacer flipping, para hacer remodelaciones. Eso es crear una empresa. Eso es tener una empresa nueva y no sé si tu inversor o tu cliente tiene el tiempo, tiene el deseo, porque muchas veces nos dejamos llevar simplemente por los números y hay que entender que necesito contratar personas para remodelación, necesito contratar personas para luego hacer la gestión comercial y pues si yo tengo un empleo 8 horas, pues ¿cómo lo voy a hacer? Realmente entonces esa es una inversión que va adicional a lo que yo estoy gestionando o es una actividad, una profesión a la cual estoy empezando, a meterme en ella. Porque, y lo vemos muy seguido, inversores que quieren de pronto hacer rentas Airbnb, venden, compran un inmueble muy interesante y sí, le entregan el inmueble y ahora ¿qué hago con él? Ya lo tengo. ¿A quién contrato? ¿Esto cómo se opera? ¿Esto cómo funciona? Ay, es que este edificio no tenía licencia. Es que realmente yo acá no puedo operar. Entonces, de ahí, y lo venimos acuñando desde el primer capítulo, la importancia de ser muy profesionales en nuestra gestión, en nuestro acompañamiento con los clientes para poderles hacer ver todas este tipo de variables que tienen las inversiones inmobiliarias. Excelente. Así que digamos que con este enfoque y con esta dinámica en la cual a los diversos profesionales de las diversas industrias, la otra cultura viene, como lo mencionábamos al inicio, de acompañar y de transmitir información para profesionales de la industria inmobiliaria, pero nos vamos a ir ampliando y expandiendo hacia otros segmentos, hacia información más transversal, se vuelve fundamental no solamente vivir un proceso de inversión, o sea, entender, digamos, las diferentes dinámicas, vivir en carne propia, o sea, meterse, sumergirse, digamos, en estas diversas actividades, sabiendo que cada vez más hay más opciones y diferentes tickets o tamaños de inversión para vivir un proceso de inversión dentro de la industria inmobiliaria, llámese el portafolio, tengas el portafolio que se tenga, pero estando dentro de esa industria, al vivir el proceso, entender esos dolores y esas situaciones que puede vivir un inversor en el día a día y sabernos realmente desde esas experiencias cómo quien quiere incrementar y mejorar sus capitales debe ser juiciosamente acompañado. Sabemos que los inversores expertos y quienes se vienen dedicando por muchos años dentro de la industria inmobiliaria a realizar inversiones, pues alcanzan a tener unas capacidades o tienen algunos equipos o han desarrollado, digamos, la habilidad, la experiencia, pero sabemos que hay un mercado gigantesco y cada vez más vocación hacia entrar, digamos, a los diferentes segmentos de inversión, así que se requiere cada vez más profesionales como nosotros que juiciosamente entiendan todas las etapas, todas las situaciones, conflictos, miedos que puede tener un inversor y que del otro lado, que sería el producto de inversión o el producto inmobiliario en este caso, pues tenga el nivel de estructura juicioso pues para que ese match sea una buena experiencia y no una complicación adicional. Totalmente. He tenido la fortuna de poder compartir de estos temas o de estas temáticas con clientes, sobre todo extranjeros, donde hoy Medellín está en el ojo del mundo. Hoy Medellín está puesto en una situación de ciudad en crecimiento, de ciudad en desarrollo, de ciudad interesante para invertir. Lo que ha venido sucediendo con la música, con los artistas acá en la ciudad, llama mucho inversor. Entonces, cuando traemos el inversor o cuando él está sentado con nosotros, es importante poderles hacer caer en cuenta todo este tipo de variables, porque un cliente bien asesorado es un cliente para toda la vida. Y eso lo vamos a tocar mucho en episodios futuros, que tiene que ver mucho en cómo seleccionamos nuestros clientes y cómo los acompañamos, pero definitivamente este tema de entender
que el solo hecho de comprar un inmueble no necesariamente es una buena inversión, es supremamente relevante. Excelente. Con esta información, con estas reflexiones, con estos aprendizajes, pues esperamos cada uno de ustedes a quienes le conecte y le genere, digamos, buena dinámica y comprensión, que haya algo hecho match, que le haya recordado algo importante, compartirnos, dejarnos en sus comentarios a personas que también obviamente les pueda interesar. Les contamos también que ya abrimos, adicional a siempre hemos estado con YouTube, con Spotify, y ya también, digamos, lanzamos nuestros episodios en Apple Podcast. Entonces los invitamos allí a que los puedan escuchar en sus diferentes momentos, a que nos dejen también su retroalimentación y pues bueno, agradecerle. Me gustaría, Omar, también unas palabras. Y nuestra finales. página web, ya Claro estamos que sí. estrenando página web Así también, es. Mauro. Entonces, invitarlos a que compartan este episodio con esas personas que están interesadas en realizar inversiones inmobiliarias y que de pronto no tienen mucha claridad de cómo hacerlo para que realmente pues le podamos aportar un granito de arena a estas personas que se quieren inmiscuir en lo que son las inversiones inmobiliarias, que definitivamente es una de las mejores inversiones históricamente hablando en el planeta. Así que bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Otra Cultura. Espero nos puedan acompañar en el próximo episodio y, ante todo, gracias por seguirnos y por siempre estar presentes. Muchas gracias. Artlist.io